Bienvenidos a la quinta temporada de Metamorfoseando, tu podcast de desarrollo personal donde encontrarás ideas e inspiración para crecer, evolucionar y reinventarte. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Antes de comenzar, quiero darte las gracias por estar aquí, por seguir formando parte de esta comunidad, incluso en estos casi 2 meses en los que he estado ausente y sin publicar episodio. Lo cierto es que han sido unos meses intensos, con cosas que gestionar a nivel personal y simplemente no he tenido el espacio para seguir grabando. Así que solo decirte que muchas gracias por seguir aquí. Dicho esto, hoy vengo por fin con un episodio diferente, en solitario, y también para contarte que este será el cierre de temporada. Me tomo un descanso durante el verano y volveré con nuevos contenidos en septiembre. Pero no quería irme sin grabar esto, sin compartir algo que me parece muy necesario y es hablar sobre los duelos cotidianos. Y es que seguro que tú, al igual que yo, has atravesado pérdidas que no siempre se ven ni se nombran, relaciones que se rompen, amistades que se enfrían, etapas que terminan, decisiones que implican dejar atrás una parte de quienes fuimos o soñamos ser. Todo eso también deja marca y muchas veces no sabemos qué hacer con ese dolor, porque no parece lo suficientemente grande como para llamarlo duelo, pero lo es, y hoy justamente quiero hablar de ello. El duelo es un proceso emocional que enfrentamos ante la pérdida de algo significativo en nuestras vidas. Lo asociamos casi siempre con la muerte. Y sí, la pérdida de un ser querido es una de las formas más duras y visibles del duelo. Pero lo cierto es que este proceso también lo encontramos tras una ruptura de pareja, de amistad, familiar, tras una pérdida de la salud. Cuando enfermamos y perdemos capacidades físicas o psicológicas, la pérdida de un órgano o parte del cuerpo, una amputación, tras una pérdida material, un despido, un desahucio o desastres naturales como la Dana, que nos han puesto de reflejo cómo mucha gente ha perdido sus casas, sus negocios y ha tenido que empezar de cero. También la pérdida de una mascota o animal de compañía. O incluso se puede estar en duelo tras cambiar de país o ciudad. Es lo que llaman duelo migratorio. La pérdida gestacional en el embarazo, un aborto. ¿Y qué hay de los sueños o expectativas no cumplidas? La soledad no elegida, la imposibilidad de ser padre o madre, metas o logros no alcanzados. En definitiva, estamos viviendo pequeños y no tan pequeños duelos constantemente, desde que nacemos hasta que morimos. Nuestra vida está repleta de una sucesión de despedidas, pérdidas que no siempre nos damos permiso para reconocer, cambios que nos remueven, personas que se van, trabajos que dejamos, lugares que ya no sentimos como casa, versiones de nosotros mismos que ya no somos. Y en estos últimos me gustaría centrarme en el día de hoy, en esos que llaman duelos cotidianos. Es natural sentirse un poco perdido cuando se acaba una amistad larga sin que haya habido una pelea detrás o una traición o una deslealtad. También cuando te das cuenta de que ya no sueñas con lo que antes te hacía brillar, cuando un proyecto al que le diste todo no funciona, cuando aparece la nostalgia por lo que pudo ser y no fue, o cuando una versión de ti misma se va apagando y ya no te reconoces. Esos son duelos también y merecen espacio. No solemos hablar de ellos porque son duelos sin etiqueta y parecen insuficientes, pero no lo son, son pérdidas, son despedidas y también necesitan su tiempo, su silencio, su cierre. Porque son parte inevitable de la condición humana y porque comprender sus matices es esencial para abordarlo de forma saludable. El proceso de duelo consta de una serie de fases cuyo número varía en función de los diversos autores, si bien casi todos coinciden en señalar que el proceso de duelo comienza con la negación inicial y culmina con la aceptación. Y aunque el duelo es único en cada persona, yo identificaría 5 etapas clave: negación, ira, negociación, tristeza y aceptación. No son lineales ni obligatorias, pero ayudan a entendernos mejor. Identificamos una primera etapa de negación. Tenemos la sensación de que la pérdida no es real, como si fuera una pesadilla. Es un estado de incredulidad, sobre todo si ha sido algo repentino o inesperado, como un shock. Al salir de la negación, nos encontramos con la ira. Y este enfado puede ir dirigido a múltiples destinatarios. Es una rabia contra el personal sanitario, si sentimos que no hicieron todo lo que estaba en sus manos o cometieron algún error. También es rabia contra uno mismo, si no llegaste a tiempo para despedirte, o en el caso de los duelos cotidianos, te enfadas contigo mismo por todo lo que diste por ese proyecto o esa relación, por el tiempo invertido, por las noches sin dormir y por el esfuerzo que finalmente no se tradujo en nada.
También nos enfadamos contra el mundo y con la realidad. Son esas frases que decimos de ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Paralelamente, la culpa muchas veces se cuela en la fase de ira como una emoción que busca un culpable, y a veces ese culpable lo buscamos en nosotros mismos. Las personas en duelo a menudo se culpan a sí mismas por cosas que hicieron o dejaron de hacer antes de la pérdida, por no haber hecho o dicho algo que consideran relevante o por verse responsables de lo ocurrido. Y aquí es importante diferenciar dos tipos de culpa: la culpa racional de la culpa irracional. Nombrarla, diferenciarla y poner ejemplos concretos nos ayuda a no perdernos dentro de ella. La culpa racional o responsabilidad tiene utilidad porque nos ayuda a reflexionar sobre lo que ha pasado y a buscar una explicación o a aprender de nuestros errores, si es nuestra responsabilidad y si ha cometido alguna negligencia. Es decir, la culpa racional reconoce con honestidad nuestra parte en la historia, sin autoflagelo, sin exceso de castigo. La culpa irracional, sin embargo, no es adaptativa, pero está muy presente en casi todos los procesos de duelo. Nos deja atrapados en narrativas extremas como todo fue mi culpa, podría haberlo evitado, pude haber hecho más, tendría que haberlo impedido, que suelen ser desproporcionadas respecto a lo real. Aquí hay mucho de autorreproche, hay una falsa sensación de responsabilidad que se asume de forma automática, también por toda la carga emocional que hay detrás. Cuando una amistad se termina, por ejemplo, sentir culpa racional sería decir, fui muy dura en esta última discusión, no supe escuchar, me cerré y fui muy orgullosa. Aquí hay un reconocimiento de algo que se pudo haber hecho mejor. Puede servir como aprendizaje si no se convierte en castigo. Sin embargo, culpa irracional en este caso sería decir, si hubiera escrito más, si hubiera sido más divertida, si hubiera estado siempre más disponible, no se habría ido. Esta culpa no es funcional. Se basa en la idea de que podrías haber evitado todo con tal de que no se alejara, aunque no dependiera de ti. Cuando un proyecto en el que creíamos no funciona, sentir culpa racional sería decir algo así como no me organicé bien, no delegué cuando lo necesitaba, no invertí en el negocio. Es válida si ayuda a revisar lo que se puede mejorar. Sin embargo, sentir culpa irracional suena a frases como fracaso porque no valgo, no soy suficiente. Esta culpa es muy común, pero muy injusta a la vez, muy desproporcionada. Confunde el resultado con el valor personal y nada que ver. Cuando no pudimos ser madres o padres, sentir culpa racional podría ser decir, esperé mucho para intentarlo, no me tomé en serio algunas señales. Aunque hay algo de responsabilidad, muchas veces esta culpa está teñida de autoexigencia más que de hechos objetivos. Culpa irracional sería decir cosas como mi cuerpo me falló, hay algo malo en mí, es culpa mía que no haya funcionado. Esta es una culpa muy dolorosa y nace del deseo desesperado de encontrar un porqué, pero no todo tiene una explicación y mucho menos culpa. Cuando una relación no funciona, sentir culpa racional suena a estaba tan metida en mis propios asuntos que no supe ver que algo fallaba. Le exigí más de lo que podía dar sin preguntarle cómo se sentía él. Tenía miedo de estar sola y seguí en la relación cuando ya no quería estar. Dije cosas que no eran justas, respondí con rabia. Este tipo de culpa puede doler, pero también puede abrir un camino hacia el aprendizaje, la reparación interna o incluso hacia vínculos más conscientes en el futuro. Sin embargo, culpa irracional sería decirse cosas como si hubiera sido más delgada, más inteligente, más paciente, más divertida, si no me hubiera abierto tanto, si no me hubiera ilusionado, no lo habría arruinado. Si no hubiera tenido estos problemas de ansiedad y apego, no lo habría espantado. Si hubiera aguantado un poco más a que sanara de su anterior relación y no hubiese precipitado los acontecimientos, ahora estaríamos juntos. Esta culpa irracional se construye desde la fantasía de que podrías haberlo controlado todo, que si hubieses hecho justo lo correcto, la relación habría sido perfecta y durado para siempre. Esta culpa no se basa en hechos, sino en una narrativa que tú te has contado, donde tú te colocas como la única responsable, y eso no es verdad. Una relación es de dos y muchas veces, aunque hayas hecho lo mejor que podías, no era el momento ni la persona. Cuando una versión de ti se apaga y ya no te reconoces, sentir culpa racional suena a me abandoné, me dejé en último lugar durante demasiado tiempo, sabía que necesitaba parar y no lo hice, me rodeé de personas que no me hacían bien y lo sabía, pero tenía miedo a quedarme sola, elegí caminos que no me emocionaban solo por cumplir lo que se esperaba de mí. Aquí hay una autocrítica, pero que también es motor de cambio, una forma de mirar hacia atrás y decir, la próxima vez me voy a cuidar más. Sin embargo, culpa irracional sería decirse cosas como, si hubiera tenido más fuerza de voluntad, seguiría como antes,
como si todo dependiera de tu esfuerzo, ignorando el contexto, el desgaste y los procesos internos. O también decirse cosas como no tengo derecho a sentirme así, hay gente mucho peor. Culpabilizarte por sentir tristeza, como si tu dolor necesitara permiso o justificación frente al de otros. Culpa irracional es también decir cosas como es culpa mía que me haya apagado, me dejé estar, soy débil. Una voz interna muy dura que no contempla que quizá lo hiciste lo mejor que pudiste en el momento en el que estabas. También culpa irracional es decirse todo el mundo sigue avanzando, ¿por qué yo me detuve? Es una culpa disfrazada de comparación que invalida tus ritmos y te castiga por necesitar pausa o silencio. Y culpa irracional también es decirse, si realmente amara lo que hago no me sentiría así. Es culpa por haber perdido la pasión, como si una vez que elijas un camino no pudieras volver a cuestionarlo o que te dejara de emocionar. También culpa irracional es decirse cosas como estoy decepcionando a todos, ya no soy quien era. Aquí se da una idealización del pasado y miedo al juicio ajeno sin valorar que también puedes transformarte, como si estuvieras fallando por evolucionar. En definitiva, esta culpa irracional nace del autojuicio, la autoexigencia o el miedo a dejar de ser quien se esperaba que fueras. No te ayuda a sanar, solo te deja atrapado. No cambia el pasado, pero te roba el presente. Mientras que la culpa racional abre la puerta al aprendizaje y al cambio y sirve cuando se convierte en consciencia. Siguiendo con las fases del duelo, hemos pasado por una primera de negación, una segunda de ira y la tercera fase del duelo es la de negociación. Es esa etapa del duelo en la que de forma más o menos consciente intentamos llegar a un acuerdo con lo que ya no tiene vuelta atrás, con esa esperanza de revertir lo ocurrido. Es como si hablásemos con la vida y le dijéramos, devuélveme esto y a cambio prometo cambiar. ¿Cómo suena esta negociación en los duelos cotidianos? Cuando una relación se enfría o se rompe, puede aparecer el pensamiento de si le escribo, igual retomamos. Si lo intentamos con más ganas, igual esta vez sí sale. La negociación es una especie de defensa porque aceptar de golpe que algo cambió para siempre no es tarea fácil, porque a veces necesitamos nuestros tiempos. Por eso esta fase aparece como un puente, un espacio donde todavía creemos que podemos hacer algo, que aún hay margen para evitar la caída. Sin embargo, en los duelos cotidianos la fase de negociación puede volverse una trampa, porque a diferencia de una pérdida rotunda, como el fallecimiento de un familiar o un amigo, donde el hecho es evidente e irreversible, hay otros duelos donde la puerta nunca parece cerrarse del todo, y eso puede confundirnos. No está mal tener esperanza, el problema es cuando la negociación se convierte en un autoengaño, cuando la usamos para evitar el dolor de aceptar la realidad. Nos estamos contando una historia que nos protege pero que nos impide avanzar, porque mientras creemos que todo se puede, no tenemos que asumir que se terminó, no tenemos que reconstruirnos desde otro lugar. Pero toda negociación tiene un final y aceptar que no siempre hay más que hacer también es parte de la madurez emocional. Y cuando entendemos que ya no hay trato posible, entonces sí empieza a doler, porque se hace presente lo irreversible, esta realidad a la que no queremos hacer frente. En este sentido aparece la cuarta fase del duelo, también conocida como tristeza. Es la fase donde la pérdida empieza a hacerse más consciente. Después de habernos peleado con la realidad desde la negación y la ira, la ausencia se hace inevitable. Muchas veces esta etapa viene acompañada de un cierto recogimiento o aislamiento, de silencio, de vacío, de sentir una calma rara. Estás en la cocina llorando sin saber por qué, o recordando una frase al azar y rompiéndote a pedacitos. Esta es una forma en la que puede manifestarse, pero es que muchas otras veces esa tristeza se camufla en hiperactividad, en tener la agenda llena, en el no parar, y en realidad muchas veces es un mecanismo de defensa para evitar conectar con ese vacío. Desde fuera puede parecer contradictorio y habrá quien diga, mira lo bien que lo está llevando. Pero esta hiperactivación no es fortaleza, es defensa. Es la mente diciendo, si me detengo, me derrumbo. Y puede funcionar durante un tiempo, pero no a la larga, porque la tristeza no se puede esquivar para siempre. El duelo necesita espacios reales. No siempre significa estar solo, pero sí darse permiso para sentir, aunque sea a ratos. Esta fase no es para entender, es para permitir. La tristeza no se razona, se atraviesa. Hay que dejarla ser, aunque duela. Aplicado a estos duelos cotidianos, muchas veces sentimos tristeza por lo que no se cumplió, por el esfuerzo invertido, por la ilusión puesta, por la parte de ti que se entregó por completo a ese proyecto o a esa relación. Tristeza también por la ausencia del otro en los momentos cotidianos, por esas rutinas compartidas que ya no están.
Tristeza cuando te mudas de país o ciudad y sientes que te estás perdiendo algo y que no estás en esos momentos clave, nacimientos, bodas, cumpleaños, enfermedades. Escuchar las anécdotas o ver fotos en las redes sociales deja la sensación de estar perdiéndote muchas cosas, como si fueras un espectador de algo que te gustaría estar viviendo y compartiendo con los tuyos. Después de la tristeza, esa etapa en la que todo pesa, en la que los días parecen lentos y en la que cuesta encontrar sentido, llega la aceptación. Y aceptar no es estar de acuerdo con lo que pasó, no es justificar la pérdida, ni restarle importancia, ni pasar página con frialdad. Aceptar es simplemente dejar de pelear con la realidad. Aceptar es poder mirar lo que ya no está y no resistirse más. No es resignación ni olvido, es un punto de inflexión en el que ya no te preguntas todo el tiempo por qué pasó, sino que empiezas a preguntarte qué vas a hacer ahora con eso que pasó. ¿Cómo se ve la aceptación en los duelos cotidianos? Cuando algo no funcionó, es dejar de insistir desde el agotamiento y empezar a recuperar la energía para otra cosa. Es poder decir, di lo que pude, pero no depende todo de mí, y abrirse a nuevas ideas. Es entender que se cerró una etapa, que lo que hubo tuvo sentido, pero no necesariamente futuro. Cuando no fue posible ser mamá o papá, aceptar es reconocer que ese deseo no se cumplió y aún así construir una vida significativa. Es dejar de esperar ese camino para poder ver otros posibles, con todo lo bueno que eso puede traerte también. Cuando se deja un país o una ciudad, aceptar es dejar de comparar todo con lo que se quedó atrás y empezar a vivir en el presente. Es permitir que el nuevo lugar se convierta en hogar sin traicionar lo que se extraña. Aceptar a veces es silencioso, lento, como una puerta que se va cerrando sin hacer ruido. Te das cuenta porque un día no duele tanto, porque vuelves a reírte sin culpa, porque recuerdas sin que te inunde el dolor y porque aunque todavía haya días grises, ya no son todos los días. A veces creemos que aceptar es dejar de sentir o volver a ser quienes éramos antes, pero no. Aceptar es seguir viviendo a pesar de lo perdido, aprender a hacer sitio al dolor sin que nos paralice. Es muy inspirador el testimonio de quienes, por ejemplo, han perdido alguna extremidad del cuerpo y les han tenido que amputar una mano o un pie y ver que han podido vivir con ella. Incluso han podido retomar de alguna manera sus rutinas, aunque de forma muy distinta a como lo hacían antes. Sí, es importante destacar que este proceso no es lineal, es un baile entre las distintas fases. Que hayas llegado a la aceptación no significa que en un mes o en X años no vuelva a ti cierta nostalgia, que llores la pérdida o que incluso aparezcan algunos sentimientos de culpa al recordar ciertos episodios, lo que te habría gustado decir y no dijiste, hacer y no hiciste, o a la inversa. Igual puedes estar en esa fase de tristeza y que te vean reír y hacer tu vida normal, que hayas retomado tu vida social y laboral. A veces pensamos que el duelo es una escalera. Pasamos por la negación, la ira, la negociación, la tristeza y finalmente llegamos, como si fuese un destino, a la aceptación, como si fuera una ruta con señalización clara, como si doler tuviera fecha de vencimiento. Pero el duelo no es un camino recto, no es un proceso ordenado, es más bien una espiral, un ir y venir entre lo que ya sabíamos y lo que aún no entendemos. Puede que hayan pasado años desde que esa amistad terminó o desde que ese sueño se apagó o esa parte de ti dejó de ser y de repente una canción, una foto, un recuerdo o una conversación banal te trae de nuevo esa sensación de vacío o te reabre una herida que creías ya cerrada. Porque el duelo no desaparece con el calendario y no entiende de deberías estar mejor o ya fue suficiente. Por otro lado, hay como una imagen mental que muchas veces asociamos con el duelo. Alguien que llora desconsoladamente, que no puede salir de la cama, que pierde el apetito. Y sí, a veces el duelo se parece a eso, pero no siempre. El dolor no tiene una forma única de mostrarse. No siempre se ve, no siempre se comparte, no siempre se nota. A veces el duelo se pone un traje y sale a trabajar, se sienta frente al ordenador, sonríe en una reunión o cuelga una foto aparentemente feliz en Instagram. Y desde fuera parece que todo está bien, que ya lo superó, que lo lleva bien, que es fuerte, pero por dentro quizá está sintiendo una profunda tristeza. Y lo más duro es que muchas veces juzgamos. ¿Cómo va a estar mal si sigue con su vida como si nada? ¿Cómo puede irse de viaje con lo que ha pasado, estando tan reciente? O al revés, ¿todavía sigue llorando por eso? Es que no lo supera. El juicio aparece muchas veces sin querer, porque al final todos comentamos, hacemos nuestra propia lectura de los hechos, como si existiera una forma correcta de atravesar el dolor, como si hubiese que cumplir con ciertos requisitos para que una pérdida sea válida. Y los duelos cotidianos son vulnerables a estos juicios, porque muchas veces nadie más lo reconoce. ¿Quién nos llama para ver cómo estamos porque una amistad se rompió? ¿Quién nos da permiso para detenernos porque ya no seremos madres o padres?
Muchas veces nadie. Pero estar de pie no significa estar bien. Seguir con la rutina no borra el dolor. Volver a la actividad no siempre es sinónimo de sanación. A veces es un mecanismo de defensa, es una forma de no desmoronarse. Así que ojalá podamos mirar con más ternura, ojalá podamos dejar de medir el dolor con estándares externos, ojalá entendamos que cada uno transita su duelo como puede, que no hay formas buenas ni malas, solo hay personas intentando sobrevivir al hecho de que algo, alguien o alguna parte de ellas ya no está. Y aunque cada duelo es único y no siempre se ve desde fuera lo que duele por dentro, hay algo que sí tenemos en común. Necesitamos encontrarle un nuevo lugar a esa ausencia. Porque aceptar no es olvidar ni dejar de sentir. Aceptar es aprender a reubicar emocionalmente la pérdida. Y eso no ocurre solo con el paso del tiempo. El tiempo ayuda, claro, pero no lo hace todo, por lo que también influye lo que nosotros hacemos con el tiempo. La integración de eso que nos ha ocurrido requiere de intención y de acción por nuestra parte. Podemos estar años esperando que algo duela menos sin que cambie nada si no se ha hecho el trabajo de reconstruirse. Y también se puede avanzar mucho en meses si uno se permite sentir, llorar, hablar, soltar, resignificar. Por eso es importante tener objetivos humildes en cada fase. ¿Qué necesito hoy? ¿Cómo puedo estar un poco menos mal? ¿Qué bastones puedo usar? ¿En quién me puedo apoyar? Y entender que emociones como la rabia, la culpa o la tristeza aparecerán durante el proceso. Son las mal llamadas emociones negativas, pero están en nuestro repertorio emocional porque son útiles, tienen un sentido y nos han hecho evolucionar y progresar como especie. No son señales de debilidad, son respuestas humanas. En definitiva, y para ir terminando este episodio, decir que los duelos no solo llegan con grandes pérdidas, sino que también se esconden en cambios sutiles, en amistades que se apagan, en etapas que se cierran o sueños que ya no serán. Acompañarlos, en lugar de evitarlos, es una forma de cuidarlos y de recordarnos que no estamos rotos, sino en tránsito. Entender también que el tiempo no lo cura todo si no hacemos algo con él, que hay una parte del duelo que es proceso, sí, pero también tarea. Y en cada fase, marcarnos objetivos pequeños y realistas puede ayudarnos a seguir. Y hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por acompañarme un día más. Espero que te haya servido. Si te hizo bien escuchar esto, compártelo. Quizás alguien más necesita saber que no estás solo en su duelo silencioso. Dicho esto, me tomo estos meses de verano para recargar, para reconectar y para volver con más calma y más ganas. Nos volvemos a escuchar en septiembre con nuevos temas y, como siempre, con la intención de compartir y comprender un poco más la vida que nos toca vivir. Un abrazo grande y hasta la próxima.